Si estuvieras en la posición de mi esposo buscando consuelo en los brazos de otro, ¿qué harías? Me encantaría escuchar tus pensamientos. En cuanto a mí, una conexión innegable comenzó a desarrollarse entre un compañero de trabajo y yo a medida que esta publicación llega a su fin. A pesar de lo tedioso de la vida en la oficina, no podíamos negar nuestros crecientes sentimientos mutuos. Nuestras vidas se mantuvieron entrelazadas, encendiendo una chispa entre nosotros que eventualmente condujo a un incendio. Los intercambios inofensivos que habíamos convertido en miradas ocultas, conversaciones prolongadas y oportunidades furtivas de cercanía. Nuestra conexión se fortalecía con cada semana que pasaba y la naturaleza prohibida de nuestra relación solo alimentaba nuestra atracción mutua. Cada vez que necesitábamos un descanso de la monotonía de nuestra vida cotidiana, encontrábamos consuelo en la compañía del otro. Era el antídoto perfecto para nuestras rutinas. Los límites entre la amistad y una conexión más íntima se volvieron confusos y ambos sucumbimos voluntariamente al irresistible encanto de la pasión. Mantener nuestra relación en secreto se convirtió en el lazo que nos unía. Fue un juego estimulante pero angustioso que evocó a partes iguales emoción y ansiedad. Escabullirse para robar besos y rincones privados y citas sin el conocimiento de nadie bajo el disfraz de obligaciones laborales alimentó la pasión de nuestro romance tabú, que se amplificó por nuestra conexión física. Nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos sentir indestructibles, creyendo que nuestra aventura furtiva podría persistir encubiertamente dentro de los límites de nuestro lugar de trabajo. El día en que el cónyuge de mi pareja infiel apareció en nuestra puerta y le dio la noticia a mi esposo fue una pesadilla. Hasta entonces, me había convencido a mí misma de que mi aventura era sólida y que mi esposo nunca se enteraría. Pero las repercusiones de mis elecciones me alcanzaron y el peso de mi culpa y remordimiento me hicieron sentir impotente. La vida que había construido meticulosamente estaba ahora al borde del colapso debido a mis acciones. El día de la tragedia comenzó de manera similar a cualquier otro día laboral típico. Era viernes y cuando me despedí de mi esposo con un abrazo y un beso, desconocía por completo que la fachada de nuestro matrimonio impecable que había elaborado meticulosamente estaba a punto de borrarse. Había estado tan consumido por las exigencias de mi trabajo y siguiendo los movimientos de mi día que ni siquiera había notado la tormenta que se avecinaba rápidamente. Mi esposo disfrutaba de su día libre dedicándose a su pasatiempo favorito de jugar videojuegos en su PlayStation 5. Poco sabía él que una persona desconocida estaba a punto de entrar en nuestras vidas llevando consigo el peso de una verdad que cambiaría completamente todo. La tranquilidad de nuestro hogar fue interrumpida abruptamente por el sonido discordante del timbre. Mi esposo no tenía idea de que algo fuera de lo común estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, cuando abrió la puerta, inmediatamente se sorprendió al ver a una mujer que nunca había conocido antes. Se presentó como la esposa de un hombre con el que estaba teniendo una aventura en mi lugar de trabajo. Mientras ella divulgaba la desgarradora verdad que había estado envuelta en secreto, mi esposo se quedó tambaleándose. La gravedad de sus palabras flotó en el aire durante lo que pareció una eternidad. Inadvertidamente reveló que su cónyuge y yo habíamos estado involucrados en una aventura. Nuestra traición había estado en curso durante un periodo significativo de tiempo. Ella reveló que había descubierto nuestras transgresiones 6 meses antes y se había enfrentado a su cónyuge por la aventura. Ella había creído que la aventura había terminado después de su conversación. Sin embargo, nuestros deseos habían anulado cualquier sentido de moralidad y habíamos reanudado nuestro enlace encubierto. Ella se había acercado a mí en un último esfuerzo desesperado por salvar su matrimonio. Ella me advirtió que me mantuviera alejado de su pareja en caso de que ella le revelara todo a mi cónyuge. Sin embargo, mi arrogancia y el atractivo de nuestro enlace prohibido nublaron mi juicio, y descarté sus advertencias como amenazas inútiles. Me convencí a mí mismo de que nuestra aventura podría continuar sin consecuencias adversas. Pero a medida que la verdad comenzó a desmoronarse, los cimientos de mi vida comenzaron a desmoronarse a mi alrededor. Mi esposo, que felizmente no había sido consciente de mi aventura con otro hombre, ahora se enfrentaba a una realidad que nunca había esperado. En días de incredulidad y angustia,
tomó una decisión que alteraría irrevocablemente el curso de nuestras vidas. Dejó una nota antes de desalojar nuestra casa compartida y buscó consuelo en un Airbnb y la orientación de un abogado. La traición le había infligido una inmensa angustia, y resolvió poner fin a nuestro matrimonio y cortar todos los lazos que alguna vez nos habían unido. El inicio del proceso de divorcio reforzó el daño irreversible que había infligido. Mi esposo estaba consumido por la furia y la necesidad de retribución, negándose a mantener la aventura confinada a nuestro matrimonio incluso después de que hubiera sido expuesta. La traición había contaminado no solo mi vida personal, sino también el lugar de trabajo donde se había originado el romance. Mi esposo, impulsado por una mezcla de furia justificada y ego herido, ideó una estrategia para revelar la aventura a las mismas personas que inadvertidamente la habían facilitado. Resolvió confrontar a quienes habían ayudado en el asunto. Su voz rebosaba de determinación resuelta mientras marcaba el número del lugar de trabajo donde trabajaba, pero tan pronto como se respondió la llamada, se sintió abrumado por emociones conflictivas. Sintió miedo y determinación, sabiendo que decir la verdad tendría un profundo impacto en las personas involucradas. A medida que crecía el silencio al otro lado del teléfono, su confusión interna se intensificaba. Sin embargo, mi esposo permaneció sereno mientras revelaba la desgarradora verdad a las personas desprevenidas en el antiguo lugar de trabajo de su esposa. Profundizó en la situación, exponiendo las falsedades y deshonestidades que habían ocurrido dentro de nuestro entorno profesional. Sus palabras se derramaron como fragmentos nítidos de confianza destrozada, sin dejar espacio para la ambigüedad o la mala interpretación. Las consecuencias fueron inmediatas ya que los pasillos zumbaban con conversaciones silenciosas y miradas que contenían una mezcla de curiosidad, simpatía y desdén hacia el tema en cuestión. No pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de que las personas que anteriormente habían sido tenidas en alta estima ahora enfrentaban graves daños a su reputación y carrera. Las consecuencias de nuestras acciones fueron inmediatas y de gran alcance. La revelación de mi encuentro privado con el otro hombre no solo manchó mi reputación personal, sino que también tuvo serias implicaciones para mi vida profesional, intensificando la ya abrumadora sensación de miseria. Las repercusiones de mis elecciones repercutieron en todos los aspectos de mi existencia. Como resultado directo e indirecto, me dejaron soportar solo toda la carga de mis transgresiones, consumido por una profunda sensación de aislamiento y desesperación. Cuando el hombre con el que había estado involucrado en el trabajo se retiró y buscó consuelo en su propio matrimonio, no me quedaron más que ecos inquietantes de remordimiento y arrepentimiento. De pie en medio de los escombros de mi vida destrozada, no tuve más remedio que aceptar esta dura realidad. El precio que pagué por mis acciones egocéntricas fue extremadamente alto, abarcando la pérdida del amor de mi esposo, la desintegración de nuestro matrimonio, la mancha de mi reputación y la insoportable agitación que surgió de mi aventura. Al presenciar la devastación provocada por mis deseos egocéntricos, me sentí abrumado por el arrepentimiento. Había apostado con amor y había mucho en juego. El precio que pagué por mis acciones fue exorbitante. Las consecuencias de mis elecciones me perseguirían por el resto de mi vida, sirviendo como un recordatorio perpetuo del dolor que infligía a mis seres queridos. En última instancia, la aventura no solo rompió la confianza entre mi esposo y yo, sino que también provocó un cambio significativo en la dinámica del lugar de trabajo. Las repercusiones de nuestras acciones se extendieron mucho más allá de nuestras vidas personales. En consecuencia, me volví irrelevante y me quedé con un rastro de relaciones rotas en mi camino. Gracias por escuchar esta historia. Ahora, aquí hay otra historia emocionante para que la leas. Estuve en una relación con esta chica durante casi 7 años y compartimos un espacio vital durante 6 de esos años. Mi carrera involucró consultoría electrónica, lo que implicó configurar sistemas con una gran cantidad de sensores. Aunque era lucrativo, exigía viajes extensos. Esto es solo para proporcionar contexto. En algún momento tuve la corazonada de que algo andaba mal. No pude identificarlo, pero mi intuición me lo dijo. Normalmente confío en mis instintos. Por lo tanto, resolví fundamentar mi sospecha. Mientras ella estaba fuera,
coloqué discretamente una pequeña grabadora activada por sonido en cada habitación de nuestro condominio. Dado que el almacenamiento estaba en la computadora de mi oficina, el dispositivo era increíblemente pequeño. Ejecuté este plan un viernes por la tarde, pasé el fin de semana con ella y pasé un rato agradable. Sin embargo, el domingo por la noche recuperé mi equipaje y herramientas, coloqué un rastreador GPS en mi automóvil y salí. A la mañana siguiente, ella se fue en su auto y yo partí hacia mi próximo lugar de trabajo. El plan inicial era ausentarse durante 15 días. Durante la primera semana conversé con ella todos los días. Sin embargo, durante la segunda semana ella estuvo ausente con frecuencia cuando llamé. A pesar de que era el momento en que normalmente se quedaba en casa. Cuando le pregunté al respecto, ella dio varias excusas, como reuniones de trabajo, cenas retrasadas y ayudar a su hermano. Al concluir el periodo de 2 semanas, regresé a casa y rápidamente me dirigí a mi oficina. Al revisar las grabaciones, noté una cantidad significativa de actividad durante la primera semana, pero muy poca durante la segunda, excepto por un vehículo ruidoso que pasaba. Como resultado, decidí volver a visitar las grabaciones de las primeras semanas y, para mi sorpresa, descubrí que ella estaba conversando con otro hombre. Para empeorar las cosas, ella mantuvo la conversación en modo de altavoz, lo que me permitió escuchar ambos lados del intercambio. Después de finalizar la llamada, el orador no pudo evitar reírse para sí mismo. Habían escuchado algunas cosas desagradables en las grabaciones y sentían que el esposo merecía lo que se le venía encima. A pesar de esto, nunca dejaron a la novia y mantuvieron un comportamiento normal en todo momento. A pesar de mis dudas, decidí dejar un rastreador en su auto durante la próxima semana. No sucedió nada memorable. Sin embargo, se produjo el caos. Poco después, mi novia parecía perdida y sin rumbo, deambulando por la casa. Cuando le pregunté sobre su comportamiento, me dijo que una amiga suya estaba pasando por un divorcio. Aunque expresé mis condolencias, continué con mi día. Más tarde esa noche, la observé conversando con alguien por teléfono mientras estaba sentada en la terraza. No estaba prestando mucha atención, pero noté que su voz se hacía más fuerte durante la llamada telefónica. Cuando terminó, ella inmediatamente fue al dormitorio. La escuché susurrar y sentí curiosidad, así que me acerqué a la puerta. Ella estaba empacando ropa en maletas. Le pregunté qué estaba haciendo, pero ella no respondió. Después de terminar de empacar, salió a su auto y se fue sin decir una palabra. Después de 2 semanas de silencio radial de mi novia, Mrs. Smith me llamó para proporcionarme una actualización. Ella le había entregado a su esposo los documentos de divorcio, citando la infidelidad como la causa. Como era de esperar, negó las acusaciones, pero Mrs. Smith pudo proporcionar detalles específicos que lo detuvieron en seco. También confirmó que la llamada telefónica que mi novia tuvo la noche en que se fue estaba con ella. Aunque Mrs. Smith negó haber alzado la voz, claramente había más en la historia. A pesar de la insistencia de mis exnovias de que no pasó nada, eventualmente le soltó algunos detalles que confirmaron su culpabilidad a mi novia. Ella insinuó que había descubierto la verdad por su cuenta y que planeaba contármelo a continuación. Esta revelación explicaba por qué mi novia se había ido tan abruptamente. Como resultado, actué cancelando su tarjeta de crédito e iniciando la recuperación de su automóvil. Arreglé que se cerraran y cancelaran los servicios públicos. Su seguro, todas sus pertenencias que quedaron atrás fueron enviadas a la casa de su padre a través de una empresa de mudanzas, junto con una nota explicando el motivo de su repentina partida. Su padre vivía a 2 estados de distancia, lo que complicaba aún más la situación. Como vivíamos en un condominio, arreglé que se mostrara para subarrendarlo. En 4 días, me mudé y me instalé en un nuevo condominio ubicado en una comunidad cerrada que tenía una choza para tarjetas. Finalmente, su automóvil fue recogido y se lo llevaron. Recuperaron su automóvil mientras ella estaba en el trabajo. Afortunadamente, el concesionario estuvo dispuesto a trabajar conmigo y vender el automóvil y pagué la diferencia.
Mrs. Smith tuvo éxito en su proceso de divorcio y recibió su parte justa, lo que el señor Smith nunca esperó debido al temor de que su compañía descubriera sus sucios secretos. En cuanto a mi exnovia, nunca volví a saber de ella. Me gustaría expresar mi más sincera gratitud a mis leales oyentes y suscriptores. Gracias, gracias, gracias. Gracias por escuchar esta historia. Ahora, aquí hay otra historia emocionante para que la leas. Estaba descansando en el sofá con los brazos de Marx envueltos alrededor de mí mientras normalmente nos sentábamos en su sala de estar. De repente, Ahmed apareció desde un pasillo, lo que me hizo temer que mi peor pesadilla se hubiera hecho realidad. Sin embargo, en cuestión de momentos, Mark me había sacado de su abrazo y se había puesto de pie, revelando que, después de todo, no era una pesadilla. Mark me apartó al reconocer a su amigo y, a cambio, recibió un puñetazo en la cara. Ahmed luego se volvió hacia mí y me confesó: he estado esperando el coraje para sacarte de mi vida y de la vida de mis hijos. Y hoy, al verte en los brazos de mi mejor amiga, finalmente lo entendí. Intenté perseguir a Emmett cuando salía furioso de la casa, pero desapareció sin dejar rastro y no pude alcanzarlo. Aunque sabía que estaba al borde del desastre, todavía no estaba lista para manejarlo todo. Hola, mi nombre es Alex, y comencé a salir con Mark hace 2 años. Antes de eso, estaba casada con Amit, quien tenía 2 hijos de su relación anterior. Amit estaba ausente cuando me invitaron a una fiesta crucial, pero me instó a asistir. Asistiendo a una fiesta en solitario, me encontré solo hasta que Mark se acercó a mí. Al ser conscientes de mi relación con su amigo más cercano en la reunión, rápidamente nos llevamos bien. Disfrutamos de la compañía del otro, charlando, riendo y bailando toda la noche, todo mientras consumíamos grandes cantidades de alcohol. Nuestra conexión era tan fuerte que eventualmente terminamos en el asiento trasero de su auto. A pesar de habernos cruzado varias veces antes, nuestro encuentro esa noche fue diferente a cualquier otro. Creyendo que era un hecho singular, cometimos un grave error de juicio que mantuvimos oculto a los demás. Decididos a no repetirlo nunca, tomamos caminos separados. Sin embargo, después del incidente, no pude evitar la sensación de añoranza por Mark, incluso después de regresar a casa. En lugar de arrepentirme por traicionar a mi esposo, me encontré buscando oportunidades para ver a Mark una y otra vez. Anticipé sentir remordimiento por mis acciones hacia mi esposo. Sin embargo, no lo hice. Inicialmente, pensé que nunca más podría enfrentarme a mi cónyuge, sino que conversé abiertamente con Emmett sobre Mark. No había vergüenza ni culpa presente en mi comportamiento. Comencé a conocer a Mark en secreto, usando varias excusas, y cada vez que nos encontrábamos terminábamos teniendo encuentros apasionados. Inicialmente, dudábamos en permitirnos tal comportamiento, pero con el tiempo se convirtió en nuestro derecho buscar la felicidad. A pesar de tener una vida encantadora con Emmett, ser recibido calurosamente por sus hijos y vivir contento, no pude resistirme a ver a Mark. Mark y yo nos enredamos y mi cuerpo fue consumido por un deseo insaciable. Estaba tan consumido por mi pasión que no me di cuenta de que estaba poniendo en peligro mi vida. Había pasado un mes desde mi último encuentro con Mark, ya que Emmett había estado en casa con sus hijos a petición suya, pero después de un mes de abstinencia, no pude resistirme más. Tomé la decisión de reunirme con Mark mientras los niños estaban en la escuela. Le inventé una excusa a Emmett con respecto a nuestros hijos, afirmando que me había comprometido a llevarlos a tomar un helado una vez que terminaran la escuela. Después, salí de nuestra residencia y me dirigí directamente a Mark's. Mientras tanto, Emmett estaba solo en casa y decidió visitar a su compañero más cercano, llegando también a su morada. Al notar que mi vehículo estaba estacionado afuera de la casa de sus amigos, se sintió confundido. En solo unos momentos, salí de la residencia y besé abiertamente a su mejor amigo frente a él. Después de volver a subirme a mi automóvil y alejarme, Emmett mostró paciencia ocultándose para evitar ser encontrado por cualquiera de nosotros. Cuando regresó, ya había llegado a casa y estaba allí para darle la bienvenida con los niños. Aunque mencionaron que tenían helado,
él nos ignoró y se dirigió directamente a la oficina de su casa. No tenía idea del suceso que había presenciado con respecto a su empresa. A medida que pasaban los días, no pude evitar notar un cambio en su comportamiento que persistió durante casi una semana. Cuanto más lo meditaba, más convencido estaba de que algo andaba mal, así que reuní el coraje para enfrentarlo al respecto. En retrospectiva, me di cuenta de que yo era el que tenía defectos que nublaban mi juicio. Tenía esta tendencia a proyectar mis defectos en los demás y verlos a través de mis lentes defectuosos. En lugar de iniciar una conversación honesta, impulsivamente lo acusé de infidelidad, sin reconocer mis propias imperfecciones. Para mi sorpresa, él respondió después de escuchar mis acusaciones. En el momento en que me encontré en la misma habitación que él, sentí una intensa necesidad de Liv, así que salí corriendo sin dudarlo. En mi mente, estaba convencida de que la única razón plausible de la aparente indiferencia de Emmett hacia mí era que estaba involucrado con otra mujer. Esta creencia era tan fuerte que nubló mi juicio, lo que me hizo ignorar el hecho de que él había estado esperando su momento, esperando la oportunidad perfecta para enfrentarme y recordarme mi verdadera posición y valor. Después de un mes entero de mi infidelidad, finalmente había reunido el coraje para arrojarme todo a la cara, y no tuve más remedio que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Cuando entró en Mark's House, nos dijo que lo sabía todo y que ahora era libre de seguir mis deseos ya que ya no quería seguir en este matrimonio. Entré a la casa sintiéndome un poco aprensiva por el bienestar de Marks. Para mi sorpresa, me informó que nuestra relación había terminado y exigió que me fuera de su casa de inmediato. Me sorprendió su repentino anuncio e intenté racionalizar con él, explicando que esta era la oportunidad perfecta para que finalmente abrazáramos nuestros sentimientos mutuos. Desafortunadamente, Mark se mantuvo firme en su decisión, alegando que nunca podría oficializar nuestra relación debido al estigma que rodeaba su romance anterior con la esposa de su mejor amigo. En un intento desesperado por salvar nuestra relación, le recordé que ahora estaba conmigo, pero que simplemente no podía soportar la idea de la dura realidad que conlleva estar con alguien que anteriormente estuvo involucrado en una situación tan escandalosa. A mi llegada a casa, me consumió una profunda sensación de angustia emocional, mi corazón herido y mi alma destrozada en innumerables pedazos, todo debido a la negativa de Marks. Cuando intenté abrir la puerta, me encontré con una resistencia inesperada, por lo que recurrí a llamar a la puerta. Amit abrió la puerta y me entregó 2 bolsas sin decir una palabra. Confundido e incrédulo, lo detuve antes de que pudiera cerrar la puerta y le pregunté sobre el contenido de las bolsas. Para mi total conmoción y consternación, Amit explicó que todas mis pertenencias habían sido empacadas y que ya no era bienvenida en la casa. Además, me informó que ya no se me permitía ver a sus hijos, cortando efectivamente todos los lazos entre nosotros. El peso de esta pérdida repentina y devastadora fue casi demasiado para soportarlo. El hombre descartó cruelmente cada instantánea que nos había tomado a Mark y a mí durante numerosos días. Trágicamente, perdí todo lo que era querido para mí, mi cónyuge, descendencia, morada y dignidad, todo debido a la abrumadora influencia de la lujuria. El individuo por el que había estado dispuesto a renunciar a todo lo demás también me ha abandonado, porque es incapaz de reconocer nuestro vínculo en público. A pesar de mis numerosos intentos de comunicarme con Emmett, él nunca se molestó en responder a ninguno de mis mensajes, lo que me hizo sentir desconsolado y rechazado. Incluso cuando fui a la escuela a la que asistían nuestros hijos, con la esperanza de verlos, los maestros se negaron a dejarme conocerlos, afirmando que Emmett les había dado instrucciones de evitarme a toda costa. Me di cuenta de que le había sido infiel a Emmett, pero ya era demasiado tarde. A pesar de pasar los últimos 3 años con esos preciosos niños, Emmett no me deja tener ningún contacto con ellos, privándome de la alegría de verlos crecer y florecer. Parece que esta es mi retribución por no tener la oportunidad de confesar mis fechorías o incluso enmendar mi infidelidad. Como resultado, me quedo solo para enfrentar el mundo, con el peso de mi culpa sobre mí hasta mi último aliento. Este es un precio que tendré que pagar por el resto de mi vida, ya que tontamente di por sentadas todas las bendiciones de mi vida. Es una carga pesada de soportar,
pero debo continuar y esperar que algún día se me otorgue la oportunidad de hacer las cosas bien. Hasta entonces, solo puedo esperar que esta experiencia me enseñe a estar más agradecida por el amor y la compañía con los que he sido bendecida en mi vida. A medida que pasaba el tiempo, gradualmente dejé de intentar contactar a Emmett. Me di cuenta de que mi falta de gratitud era la causa raíz de mi castigo. Fue una píldora difícil de tragar, pero finalmente acepté mi destino. Después de 2 largos años, me topé con Emmett, sus hijos y una mujer desconocida en un restaurante, todos aparentemente disfrutando de una agradable velada juntos. No pude discernir si esta mujer era el nuevo interés amoroso de Emmett o no. Por suerte, yo trabajaba como camarera en el restaurante en ese momento. Para evitar encuentros incómodos, rápidamente cambié de mesa con otro servidor y salí. Fue un doloroso recordatorio de lo que había perdido, pero sabía que era una consecuencia de mis propias acciones. Quiero decirles a todos aquellos que están engañando o van a engañar a sus amados cónyuges, no lo hagan. Mantente honesto y fiel. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora a la historia final. Cuando levanté el teléfono, de repente comenzó a sonar. Antes de que pudiera siquiera saludar, una voz al otro lado me informó que mi novia, que pensé que estaba fuera por negocios, en realidad estaba en la cama con su socia comercial. La llamada terminó abruptamente, dejándome atónito. Sin embargo, mi conmoción duró poco cuando sonó el timbre de la puerta y rápidamente me levanté para responderla. Al abrir la puerta, no encontré a nadie a la vista, pero había un sobre apoyado en el escalón. Cuando comencé a despegar la cinta, murmuré el nombre de Eva en voz baja. Si esto fue algún tipo de broma, ciertamente no fue divertido. El contenido del sobre reveló una fotografía de Eva y su socia de negocios en la cama, tomada a distancia. Como alguien que trabaja en ti, sabía que estaban siendo espiados. Cuando Eva no respondió a mi llamada, marqué el número proporcionado en el sobre y me conectaron con la persona responsable de la vigilancia. Cuando le pregunté a la persona por teléfono por su identidad, respondió revelando que era la esposa del hombre que aparecía en las fotografías con mi novia. Esta impactante revelación me llevó a descubrir que Eva había estado en una relación con su socio comercial antes de conocerme. En un intento de ponerlo celoso y arrepentirse de romper con ella comenzó a salir conmigo. Enterarme de sus motivos ocultos y de cómo usó mi amor por ella para vengarse de su ex me enfureció sin medida. Me senté y comencé a recordar el primer encuentro que tuve con Eva. Mi nombre es Darren y tengo 25 años. Fue hace un año cuando Eva, ahora de 24 años, y su empresa requirieron un sitio web. Ahí fue cuando la conocí. Eva y su pareja quedaron impresionados con el sitio web y me ofrecieron todo su contrato de oficina. Desde entonces, he estado manejando todas sus necesidades de ti. Hice otro intento de comunicarme con Eva y esta vez finalmente respondió a la llamada. Le pregunté a Eva por qué no había estado respondiendo a mis llamadas y me explicó que estaba en una reunión. Después de escuchar su respuesta, profesé mi añoranza por ella y luego terminé la llamada. Encendí mi computadora portátil y rápidamente le envié un enlace en el que hizo clic momentos después. Cuando hizo clic en el enlace, obtuve acceso a la cámara de su teléfono móvil. Desafortunadamente, lo que vi al otro lado era algo que no quería ver. A través de la cámara de su teléfono, vi a Eva acostada en la cama con una sábana blanca sobre ella, su teléfono descansando en su mano. Mi mente estaba en un frenesí porque ella acababa de informarme que estaba en una reunión, dejándome perplejo sobre por qué estaba acostada en la cama sin ropa. De repente, su socio comercial apareció en la pantalla, besándola mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Cuando ella preguntó por el enlace, inventé una excusa endeble alegando que se lo enviaron por error y que estaba destinado a otra persona. Ella aceptó mi explicación sin dudarlo. Mi amor por ella me había cegado a la verdad. Me di cuenta de que había estado ciega a su engaño durante toda nuestra relación. Resolví que ya no sería su juguete. Al día siguiente, cuando llegó, se sintió como una eternidad. La confronté por su infidelidad sin molestarme en calmarme.
Al principio ella negó todo, pero cuando mencioné el hackeo de la cámara, dejó escapar un suspiro y confesó sin mostrar ningún remordimiento. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. A pesar del dolor, reuní el coraje para preguntarle por qué me había usado todo el tiempo. Ella reveló que yo era una opción fácil para poner celoso a su exnovio. Al principio no era su intención usarme, pero se dio cuenta de que él se volvía inseguro cada vez que hablaba conmigo, así que fingió sentir algo por mí y el día en que nuestra relación se hizo oficial, él le suplicó que lo trajera de regreso a su vida. Hubo casos en los que se sintió culpable por explotarme, pero creía que era crucial mantenerlo interesado en ella. Hablé con ella sobre la vida. Inicialmente tenía fuertes sentimientos de amor hacia ti, pero desde ayer me he sentido enojado. Ahora lo siento por ti porque tuviste que fingir amor por mí solo para llamar la atención de tu expareja. Es una de las peores cosas que le pueden pasar a cualquiera. Ella respondió, diciendo que si quería terminar nuestra relación, tenía su permiso para hacerlo. También mencionó que nunca me amó y que no sintió ningún remordimiento al respecto. Creía que era esencial en ese momento, así que tomé medidas. Le dije que no la dejaría impune. Ella tuvo que pagar por lo que me había hecho. Después, le ordené que abandonara mis instalaciones. Su enamoramiento por él era tan intenso que ni siquiera reflexionó sobre cómo me enteré de su relación. Soporté 2 días de agonía, pero una cosa era que no la dejaría escapar de las consecuencias de sus acciones. La había perdonado por cualquier culpa que pudiera haber sentido por su comportamiento, pero estaba decidida a hacer las cosas bien hasta el punto en que perdonar era difícil. Después de reflexionar durante 2 días, ideé un plan que requería que estuviera en su oficina. Por lo tanto, decidí hacerle una visita. Cuando ella preguntó por mi presencia, le expliqué que había venido a recuperar mis pertenencias. Estaba al tanto de sus reuniones de fusión programadas para esa tarde, y solo necesité unos momentos para intercambiar su unidad flash con la mía. Una vez que recuperé mis cosas, estaba listo para Liv de la oficina, que figurativamente me había dejado con las manos vacías y contemplando mi próximo movimiento para derribarla. El destino tenía un plan diferente reservado para mí cuando alguien gritó mi nombre y me pidió que revisara un problema con el proyector en una sala de reuniones. Había estado buscando una oportunidad como esta y finalmente se presentó. Al entrar en la habitación donde Eva y él estaban sentados, aproveché la oportunidad para ajustar el proyector y reemplazar la unidad flash. Mi verdadera intención era observar la angustia de Eva, así que actué como si necesitara que encendieran el proyector para probar su funcionalidad. Estas fueron las fotos que me enviaron, junto con las que capturé después de piratear su cámara. Guardé las fotos que tomé con la cámara pirateada en caso de que ella negara mis acusaciones.